Hola a todos, ya estamos nuevamente y después de 3-4 semanas sin grabar un episodio en su podcast de Todo y Nada con los doctores. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya sentía que no sabía cómo grabar. Ya no sabías modular la voz. Sí. ¿Qué cuentas? No, pues ha habido mucho trabajo y no habíamos podido grabar, pero aquí estamos de vuelta. Así es. Y con, pues ya, temas nuevamente muy interesantes e invitados bastante preparados e interesantes para conectar con otros episodios que siempre luego encontramos ahí cómo conectar con otros temas, ¿no? Sí. El último episodio estuvo aquí el doctor Pablo Garza, oncólogo, y estuvimos platicando acerca del cáncer de colon. Nos ilustró bastante bien pues acerca de esta enfermedad. ¿Cómo se ha vuelto una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial? Y aquí en México también, que brincó, creo que del cuarto lugar del cáncer más común al tercero. Así es, va para arriba. En los últimos años. Va para arriba por tantas cosas y tantos hábitos que tenemos nocivos. Hay que hacernos veganos. No lo creo. No lo creo, pero trataré de comer mejor al menos. Y bueno, pues para dar continuidad al tema del doctor Garza, del doctor Pablo Garza, que hablábamos de cáncer, hablábamos pues de esta enfermedad que luego hasta cierto punto es un tabú en mucha gente, ¿no? A veces pudiéramos incluso llegar a pensar, o tal vez hace algunos años se pensaba que cáncer era sinónimo de muerte, pero bueno, ya vimos con el doctor Garza que no es así, que hay muchas alternativas de tratamiento. Sin embargo, pues el cáncer de colon no es el único cáncer que existe, hay infinidad de... Y no es la única causa de muerte. Sí, eso no es la única causa de muerte. Entonces, pues la muerte es un tema, al menos aquí en México, en nuestra sociedad, que creo que es a veces un poco difícil de abordar con un paciente o con sus familiares. Incluso, no sé si te ha tocado que platicar y que sale a flote la palabra muerte y dices, ay, no, ni lo menciones. Pues porque es el temor que tenemos, ¿no? A perder la vida. Sin embargo, pues es importante también conocerla o conocer los últimos días o el final de la vida y saber que existen alternativas para... Y prepararse. Prepararse, claro, hay alternativas para darle al paciente una mejor atención en esos momentos que pues realmente es lo único seguro que tenemos en la vida, ¿no? Desde que nacemos, la muerte. Así es. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Julian Rivera. La doctora, ella es anestesióloga, pero tiene un posgrado en cuidados paliativos. Ahorita ella nos va a explicar con detalle qué son los cuidados paliativos. Y vamos a platicar un poquito acerca de cuidados del paciente o de cualquier persona, ¿no? Al final de sus días. Doctora Julian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí y poder compartir un poquito de este tema que de pronto sí es a veces muy desconocido por la población en general y también por los mismos del área de la salud. Así es. Desafortunadamente sí hay muchos médicos que no saben cómo tratar y no es solamente hacer que un paciente pues fallezca sin dolor, ¿verdad? También es dar ciertas atenciones. Pero bueno, platícanos antes que todo eso, doctora Julian, platícanos acerca de tu preparación, de tu formación médica, tu posgrado, etcétera, y todo lo que has hecho a la fecha. Bueno, yo estudié medicina en la UNL en Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Después me fui a hacer anestesiología en Torreón, Coahuila, en la 71. Y cuando terminé, se dio la oportunidad de irme a preparar en esto que es cuidados paliativos en México, en el Hospital Siglo XXI. 2 años de la subespecialidad viendo este tipo de pacientes, pues durante la pandemia estuvimos allá, entonces tuvimos mucho trabajo, mucho acercamiento en estas etapas de la vida. Entonces ya pues salimos y estamos acá en Monclova tratando de educar un poquito de estos temas apenas. Pues bienvenida, Julian, y vamos a estar platicando de esto. Como mencionaban ahorita, pues digo, no nada más al público en general, los colegas médicos a veces, pues no es algo con lo que te preparan en la escuela de medicina. Desde dar noticias de muerte que a lo mejor que se acerca, o darle al familiar
una noticia de que su familiar falleció, ¿no? Entonces, sí es un tabú, es un miedo que nosotros también le tenemos a preparar a nuestros pacientes para eso. Sí, y la verdad es que a nadie nos gusta dar malas noticias, a todos nos gusta salir y todo fue un éxito, todo salió bien, que la familia nos mire o nos siga viendo como héroes, que así fue como durante toda la carrera nos hicieron creer eso, tú eres un héroe porque tu paciente no falleció, porque logró cruzar el turno, porque se pudo dar de alta, porque lo alcanzaron a extubar, porque le diste RCP y salió del ciclo. Así nos hacen creer que todas esas maniobras que realizamos son de superhéroes. Entonces salimos o muchas veces nos enfrentamos ahora sí a la cruda realidad, que es presenciar un evento fatal en algún paciente o en algún familiar, y es donde te vienes a cuestionar todo, ¿no? Soy mal médico, ¿qué hice mal? Sí lo debía haber operado, no le debía haber operado, le debimos haber hecho esto, y empiezas tú a cuestionarte sobre tu preparación incluso. Y no es que hayas dejado de ser superhéroe, solo el enfoque cambió un poco en ese paciente. Y es importante saberlo porque si no, es cuando empezamos a encarnizar a nuestros pacientes, empezamos a someterlos incluso a tratamientos que le causan más daño que beneficio, empiezan a veces cosas más graves como demandas y demás. Entonces, acordémonos que siempre empieza en las metas de los cuidados de la salud con detección, prevención, diagnóstico, rehabilitación y los cuidados paliativos. Es una de las metas también. Entonces, hay personas que se preparan toda su vida en la prevención. Hay otras que en el diagnóstico, hay otras que en la rehabilitación. Y ahí es donde nos quedamos a veces un poquito cortos en lo paliativo. Porque precisamente ya no sabemos qué decirle a la familia, ¿no? Yo no quiero darle malas noticias, no quiero ser portador de que ya no tengo más que ofrecerle y hasta ahí nos quedamos en la información. Pero no. ¿Y de dónde viene esa palabra paliativo? ¿A qué se refiere? Bueno, paliativos viene del latín, que significa paliar, que es como protección, como un manto, como dar abrigo, como proteger. Y es por eso que son cuidados paliativos, o sea, finalmente arropas a alguien o abrigas a alguien, llámese paciente, familia o comunidad, ¿no? Puedes paliar. Sí, y pues bueno, realmente nadie queremos perder un paciente, nadie queremos perder un familiar. Sin embargo, hay ocasiones en las que pues el fin de la vida es inminente, ¿no? Y se tiene que presentar, a todos se nos va a presentar. Entonces, en el caso de tu subespecialidad, los cuidados paliativos, pues la finalidad es precisamente buscar todo este conjunto de información, aprendizaje que tú tienes, conocimientos, para aplicarlos en un mejor fin de la vida, ¿no? Sí, definitivamente si el ojo o la mente no va a reconocer lo que no sabe, no ha visto, ¿no? Entonces, si muy seguramente ya una vez que sabemos que es un paciente paliativo, te pones a pensar y dices, oye, en realidad sí he tenido muchos pacientes paliativos, en realidad sí me he topado con este escenario muchas veces, pero a lo mejor no te dabas cuenta que estabas haciendo cuidados paliativos en ese paciente. Entonces, esa es la finalidad de esta charla, como saber qué existe y a quién lo podemos aplicar, cuándo lo podemos aplicar, qué más podemos hacer o qué debemos no hacer. También cuándo parar es importante. Hace rato mencionaste una palabra, encarnizar. ¿Qué es el encarnizamiento? ¿Encarnizamiento terapéutico, el encarnizamiento? El encarnizamiento o obstinación terapéutica es cuando empezamos a dar medidas que ya no le causan mayor beneficio a nuestro paciente. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en medicina tiene riesgos.
pero siempre los beneficios son mayores, es por eso que los ofrecemos. Pero cuando nos encarnizamos, estamos llegando a una balanza muy similar que a los riesgos. Es decir, ya no le estás dando mayor beneficio a tu paciente. A lo mejor por beneficio, todos, es ahí el problema, que todos de pronto pensamos, es que en los laboratorios dicen lo contrario. Sí, los laboratorios. ¿Y ya viste a tu paciente? ¿Ya viste que no se deja la sonda, que le está molestando, que le está doliendo? Entonces, ese tipo de riesgos también los tenemos que ver. ¿Ya viste que el paciente no se puede trasladar hasta que le hagan la hemodiálisis? ¿Ya viste que no lo va a poder pagar? Entonces es ver todo lo que le está sometiendo. Como siempre nos enseñaron, ¿no? El paciente es todo, ¿no? El paciente no es de forma integral. No es un laboratorio, no es no es una cama, no es un número de cuarto. Hay que ver al paciente, platicar con él y realmente ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, es que la guía o el último artículo que salió dice que todavía este experimento, pues sí. Y después de eso, ¿qué le vas a ofrecer? Entonces, sí hay que ver en dónde estamos parados, que es lo que yo siempre digo. Si sabemos en dónde estamos parados en la etapa de enfermedad, vas a saber cuándo estamos cruzando esa línea de encarnizamiento terapéutico, ¿no? Entonces, sí lo tienes que ver en un contexto. A lo mejor para un tipo de enfermedad algo ya sería encarnizarse y para otro tipo no. Pero si tú ya ves que lo estás sometiendo a más riesgos, probablemente ya estás pasando ese límite. Oye, ¿y en qué momento, Julián, decides a un paciente otorgarle o empezar un tratamiento de cuidados paliativos? Es decir, ¿es una enfermedad que probablemente el paciente va a morir en 1 año? ¿O es una enfermedad que sabemos que a lo mejor va a morir en 15? No sé, una enfermedad que... esclerosis lateral o un Alzheimer que va, a lo mejor no lo va a matar, ¿verdad? Pero se deterioran mucho. Siempre es con una muerte cercana, o no necesariamente los cuidados paliativos son nada más para prepararlos para la muerte, también es para preparar en un proceso de alguna enfermedad que deteriore mucho al paciente, o ¿cómo decides empezar con cuidados paliativos? Sí, recordemos, anteriormente precisamente lo asociaban mucho al final de la vida. Okay. Entonces, por eso las personas escuchan cuidados paliativos y dicen, no quiero ir, porque eso significa que ya a lo mejor me queda poco tiempo. Preparación para la muerte. Y exacto, no, sí. Se ha visto que desde el diagnóstico se deben de integrar los cuidados paliativos. Si tú tienes el diagnóstico de una enfermedad que amenaza constantemente la vida, ya puedes ofrecer los cuidados paliativos. Entonces, así que, al menos en pediatría, por ejemplo, si tú tienes un niño que nace con una parálisis cerebral infantil, con una fibrosis quística o con una enfermedad que sabes que constantemente está amenazando la vida, tú puedes empezar a ofrecer los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque si no, lo vas a someter a constantes tratamientos que pueden llegar a ser fútiles, cuando a lo mejor desde un principio pudimos haber empezado a afrontarlo a un duelo, ¿no? Y que no vengan todas las repercusiones que como médicos sabemos que pueden pasar, por ejemplo, en una metabolopatía o todas estas enfermedades genéticas, trisonomías, etcétera. Ya tú puedes empezar a dirigir a la familia, al paciente. No sabemos cuándo se va a presentar porque pues nadie como médicos lo sabemos, o sea, pero sabes que eventualmente estos pacientes pueden tener, nació con una parálisis cerebral infantil y el día de mañana se te broncoaspiró y le dio cayó en paro secundario a eso, ya le diste 3 ciclos, entonces tienes que preparar a la familia de que se puede presentar alguna situación adversa que ponga en riesgo la vida. Ajá, entonces es ahí donde
pueden ser desde el diagnóstico. Hay muchísimas enfermedades. Los pediatras tienen ya unas características muy específicas dependiendo de ciertas enfermedades. Los adultos también. Hay una guía que se llama NECPAL, que idealmente las personas que no estamos como muy asociadas deberíamos de implementar. Es decir, tengo un paciente y yo sé, la primera pregunta es una pregunta sorpresa. ¿Mi paciente puede fallecer en menos de un año? Y si tu respuesta es sí, ya es un criterio muy, muy grande para que lo puedas enviar a cuidados paliativos. Obviamente hay más criterios, ¿verdad? Tiene que cumplir ese factor sorpresa y un criterio más de todos los que tiene. Pero si tú mismo, como familiar, como paciente o como médico, te respondiste que sí, búscale, ¿verdad? Ya empieza. No te esperes a que el paciente ya no pueda hablar, ya esté en agonía, ya esté boqueando, ya no se pueda comunicar. Vamos a enviarlo a cuidados paliativos ahora sí. No, porque no sabemos, ¿verdad? Puede durar un año o más, pero si lo vamos nosotros acompañando en todo ese proceso, pues en teoría debería de ser más fácil sobrellevar la enfermedad. Y bueno, nos queda muy claro quiénes son candidatos a recibir cuidados paliativos, pero ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son un enfoque que se le da a los pacientes con enfermedades que pueden ser potencialmente mortales, progresivas, incurables, avanzadas, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y evitar el sufrimiento. Esto a través de un abordaje integral en donde se ven no solo síntomas físicos, sino también sociales, psicológicos, espirituales. Y bueno, no sé si ya lo comenté, pero también no solo al paciente, sino también a la familia. Okay. Y tú como médico y luego anestesiólogo y luego paliativista, ¿tú ves todos esos enfoques o es un tratamiento multidisciplinario que tú ves la parte médica o un psicólogo ve la parte psicológica, alguien más ve la parte de rehabilitación o tú ves todo? Idealmente, en un mundo ideal debería de haber un equipo multidisciplinario. Okay. Por lo general, los equipos que brindan cuidados paliativos, hay un médico, enfermera, un rehabilitador, un psicólogo, nutrición, tanatólogo, a veces capellanes. Entonces, sería lo ideal. Y todos los demás que ayudan en el contexto, no sé, desde el camillero, equipo voluntariado. O sea, debe ser un equipo así súper grande para la atención integral y desde todos los enfoques que requiere un paciente. Y me surge una duda en este momento, Julián. Comentaste un tanatólogo. ¿Qué diferencia hay entre un paliativista y un tanatólogo? Bueno, los tanatólogos pues son profesionales que se dedican al apoyo a pacientes que se están enfrentando a situaciones en donde tuvieron una pérdida. Okay. Entonces, o sea, no es para el paciente, es para los familiares. No, para el paciente y para los familiares. O sea también prepararlos, pues. Exactamente. Cuando hay una muerte inminente, digamos. Bueno, Thanatos viene, sí, de muerte. Y ideología, pues el estudio de la muerte, pero los tanatólogos en general pueden ver situaciones en donde ha habido una pérdida, ¿no? Okay. Lo más común es que lo asociemos a eso, a la pérdida de la vida de un ser querido, pero también puede ser, por ejemplo, la pérdida de la salud. Okay. Entonces, hay personas que se enfrentan a diagnósticos que si bien no están asociados a un corto periodo de vida. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica ahorita tiene una sobrevida muy grande. Sí. Incluso hay unos que alcanzan a llegar a un trasplante renal y regresan, ¿no? en la escala. Pero ellos pueden abordar eso también. Entonces ya vemos que es la pérdida de algo. En este caso, de la vida, que es lo que nosotros tenemos esa cercanía con ellos, pero puede ser de cualquier otra cosa.
pérdida de una amistad, de algún, no sé, tu casa, etc. Que no aclaras mucho el panorama con este comentario, porque yo también tenía la idea que Thanatos era muerte y que estaba enfocado en la pérdida de la vida, nada más, no de otras situaciones, pero qué bueno que principalmente lo comentas, sí, pero también es importante lo otro, porque de pronto hay pacientes o viene el paciente, ¿no? Y ya tuvieron, los familiares que los acompañan están atravesando por otras situaciones. Les haces tú como esa invitación, ¿no? Esa sugerencia y no, porque ahorita estamos bien. No, es si ya están sufriendo ustedes esta pérdida de salud o de la autonomía del paciente o de antes caminaba, ahora no, ya lo puedes empezar a hacer. Ya puedes empezar a tener este apoyo tanatológico. Y es un panorama y que tenemos que abrirnos, o sea, tenemos que abrir mucho la mente, o tenemos que ser más perceptivos, más receptivos a las recomendaciones de los profesionales que se dedican a todo esto, ¿no? Oye, Julián, y por ejemplo, en tu caso, normalmente tienes un paciente o una familia con la que decides iniciar cuidados paliativos. El enfoque de un paciente hospitalizado, que a lo mejor con tratamiento, con encarnizamiento terapéutico ya sobrepasado, que tú consideras, o sea, ¿el paciente se debe acercar a ti o tú trabajas con médicos que te dicen, oye, puedes ayudar con los cuidados paliativos de este paciente? Luego tú, por ejemplo, recomiendas a los pacientes, pues, está de más ya todos estos tratamientos. Digo, obviamente son siempre recomendaciones, nunca decisiones, ¿verdad? Pero esas finalmente las tiene la familia y el paciente. Pero tu enfoque en eso de, pues ya mejor váyanse a casa o síganse tratando aquí en el hospital, normalmente, ¿qué recomiendas? Bueno, un paciente puede llegar a solicitar cuidados paliativos o puede llegar a mí o cualquier otro paliativista por 3 vías. Una, por que llegue a urgencias, ¿no? Y ahí sea valorado, se hospitalice y nos pidan esa intervención. Otro puede ser que la familia solicite que vayamos a su domicilio y el tercero que lleguen a través de la consulta. Entonces, es lo más común. Si fuera un hospital que tuviera integrados los cuidados paliativos, es que nos lleguen a través de una interconsulta. Como una interconsulta, sí, claro. En este caso, pues bueno, apenas estamos viendo esa implementación en nuestros hospitales públicos. Ahorita, la vía, en mi experiencia, que llegan acá, es a través de referencias de médicos que conocen de esto y saben que es una familia que va a atravesar probablemente un duelo o que las decisiones no están siendo tan fáciles o el paciente está atravesando por un sufrimiento. Es cuando nos solicitan nuestra intervención. Ahora, por ejemplo, yo como médico, perdón que te interrumpa, no te preocupes. Tomar una decisión de enviar a un paciente o toda la familia contigo. Yo en mi área de oídos, nariz y garganta, no sé, veo un paciente con cáncer de laringe que va a iniciar un tratamiento y si encontramos una etapa temprana hay muchas probabilidades de curación completa. Aún así, ¿tú recomiendas cuidados paliativos en ese caso o no se necesitan? Es más bien cuando, como tú comentabas, va a ser un padecimiento que van a entrar en episodios graves o con riesgo de muerte nada más, o ¿cómo sería? Bueno, en esos casos, o sea, el especialista tiene mucho que ver en este rol. ¿Por qué? Porque si tú sabes que es un buen pronóstico y que con esa técnica va a mejorar, pues tal vez no sea necesario. Pero si tú sabes que la posibilidad de recidiva y de complicaciones a corto, mediano o largo plazo es mucha, entonces tal vez sí valdría la pena. Y tú como médico o médica, no sé, doctora y luego anestesióloga y finalmente esta preparación que tienes como paliativista, ¿cuál es tu inicio, cómo llamarlo, o sea, ¿qué es lo que haces tú con el paciente? Porque me dices que lo ideal sería que hubiera un montón de especialidades y un montón de oficios o de
especialistas y técnicos en rehabilitación, profesionales, pero como no los hay, tú enfocas todas esas áreas, tú lo haces, o tú haces la rehabilitación, tú haces la terapia psicológica, si requieren medicamentos, pues me imagino que esa sería tu área ideal nada más, ¿verdad? Pero tú haces todo. Sí, digo, lo ideal, como te digo, sería hacerme de un equipo. Desafortunadamente ahorita, pues bueno, apenas nos estamos empezando a dar a conocer. Sería en un mundo ideal tener, no sé, a lo mejor una clínica o algo más preparado. Ahorita lo que yo hago es, mis consultas son de 3 horas para arriba. O sea, sí, no puedo tardarme menos. ¿Por qué? Porque tengo que ver el área médica, tengo que ver el área familiar, el área social, el área de capacitar a las familias, de decirles cómo van a usar lo que les estoy dejando, etcétera. Entonces, sí es más tardado. Lo ideal a lo mejor sería como yo ver el área médica y entonces vamos a entrar todos los demás. Pero como no nos queda otra más que aprenderlo, ¿no? Así es. Y poder ayudarlos. Porque tenemos la opción de solo decir, vas a hacer esto y así. Pero es tanta la información que les damos y tantas dudas que si solo les decimos eso, no lo hacen. Y bueno, también existe mucho el pensamiento generalizado tanto en la población no médica como en los médicos de que un paliativista lo único que hace o su trabajo, su rol con el paciente es ayudarlo a que se muera tranquilo y que no tenga dolor. Pero bueno, ya nos comentaste que hay diversas esferas en las cuales hay que poner atención, lo familiar, lo social, lo espiritual también. Hay pacientes que son muy religiosos y también hay religiones en las cuales la muerte pues también es algo difícil, o alguna etapa terminal, o hay algunas religiones incluso que podrían, no sé, tener la idea de que una enfermedad grave o con un alto riesgo es un castigo divino, ¿sí? Entonces, pues todo eso lo tienes que abordar, ¿no? Sí. Bueno, aquí hago un paréntesis para que no nos perdamos. Recordemos que espiritualidad y religiosidad son contextos diferentes. Entonces, tienes que respetar lo que el paciente decida. No podemos meter como nuestra propia ideología. Ajá, exactamente. No podemos hacer proselitismo con eso, pero hay pacientes, o ahorita es más común, que pues no creen en nada o están enojados con algo superior, ¿no? Entonces eso también pues lo tenemos que respetar. Se cuida la espiritualidad, se busca de qué forma podemos ayudarlo a que esa persona se sienta bien con lo que le está pasando. Más si no podemos meter como ideas o cosas tus que ideas no... de que debes de creer en Dios, en rezarle a esto. De sí es un castigo, no, pues no. Entonces, ahora yo entiendo yo, por ejemplo, el área de rehabilitación, ¿no? Que un paciente que está a lo mejor postrado, pues los ayudas a movilizarlos, a que no se hagan úlceras, a fortalecerlos. Entiendo el área psicológica, que pues irlos preparando, la ansiedad que puede generar la muerte o los últimos momentos de la vida. Pero, por ejemplo, en el área médica, si nos pudieras dar un ejemplo de qué es lo que tú harías o qué haces. Normalmente, recetas medicamentos, quitando el área psicológica, el área, la fisioterapia, no sé, las otras que mencionamos. Específicamente el área médica, ¿qué es lo que normalmente, cómo lo abordas? Nosotros nos enfocamos principalmente en una serie de síntomas que se evalúan en una escala del 0 al 10, dependiendo de la intensidad que lo sienta el paciente, que lo puede comunicar. Y son diversos síntomas. Los más comunes son el dolor, la ansiedad, la disnea, el insomnio. La disnea es la dificultad para respirar, así es. Que son los que causan más angustia en los pacientes, pero también vemos otro tipo de síntomas que son muy comunes en esta etapa, desde estreñimiento, náusea, somnolencia, que estén muy adormilados o que no puedan dormir, como dije, fatiga,
¿Qué más? La tristeza. Entonces, dependiendo de lo que aqueje al paciente, porque no todos nos buscan por una cosa, y es ahí donde a veces no nos los envían a tiempo, porque pues es que no le dolía nada, doctora. Pues no, pero al paciente le falta el aire, ¿no? No le dolía nada, pero tiene sin dormir 5 días porque sabe lo que está pasando. Entonces, sí es importante. Y bueno, ahí pues ya manejamos dependiendo del síntoma. Okay. Le damos siempre la atención a los primeros 3 síntomas, porque por lo general siempre llega a haber uno en más que llega a causar más sufrimiento al paciente. Por decir, un paciente que tiene mucho dolor y por el dolor está triste, no come, no duerme bien, ahí ya estamos teniendo 4 síntomas y a lo mejor solo controlando el dolor van a mejorar los otros 3 síntomas. A diferencia de, bueno, se va a tomar esto y esto y ya solo creaste una polifarmacia, ¿no? Sí. Entonces tienes que ver en realidad qué necesita el paciente en ese momento y pues ya abordarlo desde esa perspectiva. Bueno, tu principal síntoma es dolor, ver en qué escalera analgésica, en qué escalón de la escalera analgésica estamos, si es una cuestión de tristeza, bueno, ver si es candidato a antidepresivos o si solo es candidato a otro tipo de terapia, si es estreñimiento, bueno, manejarle su estreñimiento, etc. ¿Y cuáles son las preguntas o preocupaciones que tienen generalmente los familiares o cuando el paciente está pues todavía muy alerta y es capaz de comunicarse bien? Normalmente llegan contigo y cómo te abordan, qué es lo que les preocupa, digo, aparte de la muerte, ¿verdad? La evolución o ¿cuáles son sus preocupaciones? La principal preocupación es que no quieren que el familiar sepa lo que le está pasando. Okay. Desafortunadamente en este periodo de la vida vemos mucha conspiración del silencio, que es ocultarle la información real al paciente. Entonces la familia va, doctora, está pasando esto, pero él no sabe. Es como le estamos haciendo una quinceañera sorpresa y a él ni le gustan las quinceañeras, o sea, imagínate. Sí. O sea, no se puede hacer eso. Lo ideal siempre es darle toda la información al paciente para que él pueda decidir estando en plena conciencia. Pues sí, es bien importante siempre la comunicación con los familiares, ¿no? Y con el enfermo, pues no ocultar la verdad. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el abordaje de eso, de tu parte como médico, cuando te piden eso normalmente? Oye, no le vais a decir nada a mi familiar. Pero pues el paciente yo creo que sospecha. Me imagino que generalmente esto pasa con adultos mayores, ¿no? Es difícil que una persona joven no se entere de qué está pasando. Pero normalmente, ¿cómo abordas tú este tipo de casos? Pues es que tienes que ver el contexto familiar siempre. Okay. Porque algo bien importante que tú tienes que hacer es preguntarle al paciente si él quiere saber lo que está pasando. O sea, tú directamente preguntarle al paciente. Sí. Y siempre que vayas a dar se recomienda, siempre que vas a dar una mala noticia, es preguntarle, ¿quieres saber qué es lo que está pasando? Y si el paciente, porque hay personalidades y también tenemos que respetar eso. Si él no quiere saber, si él sabe que con la respuesta se puede llegar a estresar o puede llegar a tomar ciertas actitudes, muchas veces tú dices, no quiero saber, háblalo todo con mi familia. Y si pasa. Respetas eso. Pero si el paciente sí quiere saber, entonces lo tienes que hacer enfrente de la familia, o sea, que la familia vea que él tiene la decisión de saber la verdad. Y bueno, obviamente les das tiempo para que asimilen esto, ¿no? O sea, tampoco no vas a llegar en la primera cita y es que él me dijo que sí, ya sabe todo lo que en 6 meses no le han dicho, pero les tienes que hacer ver a la familia que el paciente quiere saberlo. Entonces, esa pregunta es primordial, porque si ya desde ahí ves que es una personalidad que siempre ha jugado a lo mejor el rol de protector y el esposo de protegido, el esposo es el protector y ella está enferma y ella le gusta jugar ese papel
y no quiere saberlo, pues también lo podemos respetar. Okay. ¿Verdad? Siempre lo que sí tenemos que tener muy claro es que lo que nosotros vayamos a decir no debe de perjudicar a esa familia. O sea, a mí de nada me sirve es que era importante que él lo supiera, si entonces se va a deshacer esa unión. Recordémonos que una vez que salen del consultorio, que tú dejas de verlos, los que van a estar ahí con él 24/7 es la familia. Entonces lo que tú menos deseas es crear un conflicto entre ellos. Pero sí tienes que hacerle, es súper importante eso, hacerle ver a la familia cuando ellos sí quieren saber. Volvemos a lo mismo que hemos comentado varias veces, ¿no? Que el manejo, el tratamiento es 100% individualizado, observando todo el contexto, toda la esfera familiar, social y personal del paciente, ¿verdad? Así es. Otros de los bueno, perdón. Sí, dime. Antes de que continuemos, igual, preguntabas qué cosas les preocupan a la familia, ¿no? Sí. Bueno, esa es una, casi siempre. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo otra? Las personas, a lo largo de nuestra vida, no solo ellos, es como, si supieran que pasado mañana ya no voy a vivir, ahorita me pondría a hacer cosas. Y por eso queremos saber cuánto tiempo, para ver si le alcanzo a hablar al hijo que vive en Estados Unidos, para ver si alcanza a ir a firmar el testamento, para ver si alcanzamos a ir a la playa, para ver si... Entonces, casi es imperativo que dices una cosa, dices una mala noticia y la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. La respuesta es no lo sabemos, nadie somos dioses, hay escalas, podemos dar un pronóstico, podemos dar un aproximado, pero aún así no es nada seguro. Claro que no. Entonces el consejo siempre es no se esperen a que les digan una respuesta. Si ustedes tienen un deseo en su corazón, si tienen algún sueño o quieren hacer algo, háganlo, independientemente si van a ser meses, días, semanas. Aprovechen cuando la persona está consciente y puede disfrutarlo, y sobre todo cuando las condiciones lo permiten, porque muchas veces es, doctora, es que quiero hacer esto, pero ahorita está mal. A lo mejor es lo mejor que va a estar. También tienes que ser consciente de eso. Entonces, si el momento es ahora y se puede en ese momento, háganlo. No se esperen a Navidad para festejar Navidad. Pues adelanta la Navidad, porque a lo mejor no vamos a llegar a Navidad, ¿no? Y así llegan, pues vuelven a festejar. Si llegan, pues es festejo doble. Claro, así es. Pero sí, es cierto, o sea, nadie puede saber o asegurar. Como bien dices, existen escalas, existen pronósticos, pero ¿cuántos casos no conocemos de pacientes que les dicen, oye, sabes que dado la condición de tu enfermedad, cómo está evolucionando, pues el promedio o bueno, la sobrevida, nosotros en medicina lo manejamos como el pronóstico de vida o el porcentaje de vida de aquí a 5 años es tanto por ciento, ¿no? Eso no incluye la totalidad de los pacientes, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que luego, ¿cuántos casos no vemos de que es que el doctor me dijo que iba a vivir 3 meses y pues ya va 1 año, ¿no? No sabemos, realmente no sabemos, nosotros Exacto. No tenemos esa decisión, ni es una última palabra, es solamente un pronóstico basado pues en las estadísticas científicas y médicas que se manejan, ¿no? También existe el caso contrario, pues es que el doctor me dijo que con mi problema o con el problema de mi familiar podía vivir 1 año y en 2 meses se fue. Pues nosotros no somos realmente quien decide cuánto tiempo vive una persona, ¿no? Y también es importante todo lo demás que comentas acerca de por qué tenemos que esperar a cierto momento de la vida, que en este caso el final de la vida, para hacer algo que tanto el paciente como su entorno familiar y social disfrutaría, si se puede hacer antes, ¿no? O sea, si tenemos la posibilidad o la opción de ser felices o de hacer algo que agrade a todo el mundo, pues antes, ¿no? Entonces, ¿o a ti? Sí, claro. Desafortunadamente muchas veces vemos un paciente de 80 años que un día más, y te pones a pensar, en 80 años no
no fuiste a pedirle perdón o no hiciste esta acción, que en un día más, y a veces ya no se puede ese día más. Entonces es también como jalón de orejas para todos de no nos esperemos a ese penúltimo día para vivir. Y hacer lo que queremos. Muy bien. No, y Julia, estaba yo viendo también aparte de pues toda la cuestión médica, de fisioterapia, la terapia psicológica, asesoramiento espiritual y todo eso. Hasta legal, ¿no? Bueno, también, y de hecho ahí viene también incluido, viene como un apartado que se llama problemas prácticos, que incluye a veces como, digo, no sé si lo hagas tú, ¿verdad? Pero explicar formularios médicos complejos, me imagino, por ejemplo, el llenado que a veces estresa a muchos pacientes, el llenado de los formularios de los seguros de gastos médicos mayores, o llenado de asesorarlos para la cuestión de los testamentos, cosas así. Proporcionar o remitir a las familias a asesoría financiera, sobre todo pues, para los tratamientos o para después, ¿verdad? Y ayudarlo a conectarse con recursos de transporte y de alojamiento cuando, por ejemplo, donde llevan sus tratamientos, tanto paliativos como curativos o terapéuticos, pues no están en el mismo sitio donde las personas viven. Entonces, pues no es nada más la cuestión médica y psicológica, sino es todo un abanico de opciones que se le pueden ofrecer a un paciente y que a veces necesitan y no lo tomamos en cuenta, ¿no? Queremos que el paciente esté aquí a las 4 de la tarde para su tratamiento cuando el paciente vive en un rancho muy lejano y pues no les podemos ofrecer lo mismo, como tú lo comentabas al principio, ¿no? Sí, bueno, yo particularmente aquí, a los casos que me he expuesto, no he tenido una situación tan como precaria, pero en las instituciones grandes donde ya están bien implementados, pues es el pan de todos los días. O sea, vemos familias de todos los niveles socioeconómicos y culturales que evidentemente van a causar muchas dudas, muchas preocupaciones. En esa parte nos apoyamos mucho de trabajo social. Trabajo social es quien hace como esta dinámica familiar, este flujograma y ven cuáles son las áreas de oportunidad en donde podamos ayudarlos. Si es posible, se apoyan con ambulancias o se hacen consultas a distancia o se donan medicamentos o se mandan asociaciones. Entonces, ellos son los que nos apoyan mucho en ese lado. Y en cuestiones de, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos está más visto este tipo de cosas, no sé qué tanto aquí en México, pero las voluntades anticipadas o los órdenes de no reanimar, digo, aquí no es legal ¿cómo se llama? Eutanasia. Pero todo ese tipo de cosas, ¿las ven ustedes también como paliativistas? Sí, de hecho, bueno, la eutanasia pues en todo México no está aprobada. Pero sí hay países en donde se puede. Sí, sobre todo pues en países del primer mundo, más desarrollados, Holanda, todo por allá. Pero en Colombia creo que también. Ah, ¿sí? Bueno, pero checo la información. Okay. ¿No? Pero la ley de voluntad anticipada sí está aprobada en muchos estados, no en todos los estados de la República Mexicana. Coahuila es uno de los estados que sí tiene en sus leyes, en sus artículos, aprobada la ley de la voluntad anticipada. ¿Y esa ley qué es? ¿O qué se trata qué da derechos? En un paciente con una enfermedad terminal, en pleno uso de sus facultades mentales, puede decidir si acepta o no tratamientos extraordinarios. En este caso, como reanimación o intubación, medidas avanzadas de vía aérea y ese tipo de cosas. Para esto existe un formato y un documento que puede ser ya sea por un notario público o en el área de hospital.
ahora sí que dependiendo de si tiene la enfermedad o no. Por ejemplo, si ahorita nosotros no tienes ninguna enfermedad, tú puedes ir con un notario desde ahorita para firmar ese documento, pero si ya estás en esa situación y no tuviste la oportunidad de ir con un notario y en tu hospital te dan el formato, lo puedes llenar sin problema. Y tiene validez. Y tiene validez. Okay. No tiene validez, por ejemplo, el caso de que el paciente tiene escrito o tiene tatuado aquí en el tórax, no RCP, eso aquí no es válido, ¿verdad? Se requiere de un documento oficial. Ajá, de un documento oficial. Ahora, si tú firmaste, por decir ahorita, tú vas, estás sano, pero yo no quiero que el día de mañana, si tengo una enfermedad terminal, me intuben, pero el día de mañana te atropellan y te tienen que intubar, eso no aplica en esa situación. Sí. O sea, estás en el contexto de una enfermedad terminal, si no, se va a tomar en cuenta. Pero un accidente, si nunca tuviste una enfermedad terminal, pero fue otro evento, no, o sea, es revocable, pues. Okay. Y por ejemplo, no tiene, no sé, me imagino que tendrían que ir a juicio o algo así. Por ejemplo, eso firmó el paciente y ya está ahí, que el paciente ya no puede responder. Y llega la esposa, llega el esposo, llega el papá, la mamá del hijo y dice, me lo intuban y le dan tratamiento. ¿Se tiene que respetar esa carta que firmó el paciente? ¿O puede haber un juicio? O... Puede ser revocable. Okay. Sí puede ser revocable, pero... o sea, aquí, por ejemplo, tiene que revocarla el paciente, por lo general. Entonces... Okay. Sí, hemos tenido muchos casos en Me imagino que si ya hay una carta firmada ahí, tendría que ser una cuestión legal, pues ya para que alguien más lo diga cuando el paciente ya no puede tomar decisiones, ¿no? Sí, de hecho nosotros tomamos ese orden. Primero es la pareja y luego entran los padres y luego hermanos. Y ahí, por ejemplo, ahorita que dices la pareja, ¿qué puede tomar decisión una pareja pero que no hay una que no están casados? ¿Concubinato? Sí se hace. Sí se puede. Sí se respeta. Ok. Sí, hay un concubinato. Bueno, también existen obviamente infinidad de escenarios diferentes, ¿no? O probabilidades diferentes. Pero pues es un tema complejo y es un tema en el cual ustedes obviamente como especialistas tienen que entrar y obviamente tener una comunicación bien importante con los familiares y demás, hablando de esta situación de las voluntades anticipadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un paciente, digamos, una situación hipotética, un paciente que se le diagnostica una enfermedad grave, no sé, un cáncer en una etapa terminal, y el paciente es precavido y el paciente decide hacer su voluntad anticipada de que, pues, al final de su vida, que no se den maniobras extraordinarias como lo comentas, ¿no? Pero pues probablemente siempre existe algún familiar, por el motivo que tú quieras, ya sea psicológico, ya sea personal, ya sea lo que sea, que diga, es que doctor, hágale, o doctora, hágale hasta lo imposible por sacarlo adelante, por mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. En esos casos, este tipo de voluntades anticipadas, o sea, si el paciente ya tiene su carta notariada, ¿cómo procedes? ¿Cómo abordas? ¿Con quién te puedes apoyar para tratar este tipo de situaciones? En este caso es una situación hipotética, ¿verdad? Pero algo así, ¿cómo se puede manejar? Sí tiene que haber un comité de bioética en el cual te apoyes. Hospitalario, casi todos los hospitales tienen un comité en donde puedes someter el caso y pues ya. Okay. Se verá si en realidad se va a ver beneficiado de esta nueva intervención o no. Uh-huh. La mayoría de las veces pues no aplica, ¿verdad? O sea, sí se respeta lo que se dijo, sí ya está estipulado. Ya está estipulado. Ahora yo creo que... Pero si tienes duda, o sea, somételo a tu panel multidisciplinario, platiquen con la familia, porque si no, pues sí hay leyes que protegen a la familia. O sea, si ellos ya habían dicho algo y tú hiciste lo contrario, hablando en este contexto de terminalidad, sí pueden llegar a haber más repercusiones, porque ya había algo estipulado y no se respetó. No se respetó. Julián, ¿y tú como
la especialidad de paliativista, ¿no ves directamente con colegas médicos como asesoramiento, pero para los colegas? Es decir, yo te pregunto a ti, ¿qué hago con este paciente? O sea, tú ves nada más a los pacientes, no podemos como tener un contacto contigo de asesoría o de manejo conjunto o cosas así. Sí, claro, de hecho sería lo ideal, o sea, siempre que un paciente llega a ti, que es referido por algún médico, lo ideal es tener ese contacto con el médico. ¿Cuál es tu finalidad de que yo lo vea? Okay. Porque ya vimos que cuidados paliativos pues puede ser desde el principio de la enfermedad. Sí. A lo mejor es, pues quiero que lo veas porque queremos que este paciente se vaya a su casa, pero no tiene un ventilador. Bueno, vamos a hacer las gestiones porque se quiere ir y se puede ir, pero no hay un ventilador. Queremos que veas a este paciente porque tiene un dolor de difícil control. Queremos que veas a este paciente porque él se puede ir, pero la familia no quiere llevárselo. Entonces, queremos que veas a este paciente porque es candidato. Todavía le podemos dar una quimioterapia, pero él ya no quiere. Ayúdanos a hacer esta labor de convencimiento porque sí se pudiera beneficiar y él, como le dijeron, entonces siempre es bien importante saber cuál es el motivo por el que lo mandan. Porque si no, el objetivo del tratamiento. Si no, tú lo puedes ver y pues a lo mejor te puedes ir por enfocar en otra cosa. En otra cosa y pues ni siquiera era la razón por la que te lo habían enviado. Y en tu caso específico, ¿tú ves pacientes solamente en tu consultorio o vas a sus domicilios en pacientes? Pues me imagino que hay muchos pacientes que no se pueden trasladar, pacientes postrados o cosas así. O todavía no sé. O al hospital también. Sí, pues mira, precisamente porque no sabemos en qué momento enviar un paciente, la mayoría de los que veo pues ya están en una etapa muy terminal, incluso en agonía, y me queda más que ir a verlos a su domicilio porque ya no se puede movilizar o en hospital. Es muy poca la población que me lleva a un consultorio porque no hacemos como no tenemos esta cultura de decir, claro, pues lo voy a invertir ahorita. No, porque todavía lo veo bien, yo le puedo seguir ofreciendo algo, entonces nos esperamos a que ya tengamos una etapa más avanzada de la enfermedad. O sea, ahorita la mayoría de mi población es hospital y domicilio. Sí, pero lo ideal sería desde el inicio conocernos que te pudieran ver desde en tu consultorio y todo, ¿no? Conocernos desde un principio, saber cómo es la dinámica social, conocer a la persona, porque muchas veces llego y pues los conozco a través de la familia. Sí, no personalmente. Es muy diferente. Y lo has mencionado varias veces, la cultura, ¿no? Y pues bueno, ya lo comentaba al principio de la cultura mexicana en general sobre la muerte o sobre el fin de la vida, ¿no? Pero pues obviamente tú que tienes mucho más experiencia en esto, tu preparación y todo eso, hablando de la cultura, Julián, y hablando específicamente también de pacientes al final de su vida, o sea que ya la muerte es inminente en horas, un par de días, una semana. ¿Cómo es como la familia o la población, la sociedad en general toma o considera la muerte, así a grandes rasgos y en general? O sea, ¿tú qué es lo que observas en cuanto a la muerte? ¿Es como que no aceptarla o ya hay un poco más de aceptación y apertura y conciencia de lo que es el final de la vida? ¿O qué es lo que tú ves en el entorno social de un paciente que ya está en el final de la vida? Fíjate, tiene mucho que ver cómo lo han venido manejando los servicios tratantes y las experiencias previas de la familia. Una familia que ya ha vivido una situación similar o que ha tenido familiares, a lo mejor que ya fallecieron, no sé, mi mamá falleció de cáncer y yo sé que sufrió mucho al final y a ella no la pudimos ayudar, tienen más apertura a recibir la muerte y brindarle el mayor confort posible a sus seres queridos, versus una familia que a lo mejor es la primera vez o es un hijo único o no tiene más red de apoyo.
nunca había vivido esto, o de pronto el diagnóstico fue en semanas, ¿no? O sea, ayer le dio un EBC y hoy no respondió y hoy ya me está diciendo que ya se va a morir. Entonces tiene mucho que ver qué tanto tiempo se estuvieron preparando y el contexto social que han vivido ya. Hay muchos, hay un pacientito ahorita que tiene cáncer de próstata que él, desde que le dijeron, él ya fue al notario a preparar su testamento, ya le dijo a toda su familia lo que quiere, él ya no quiere más intervenciones porque para él no tiene cosas así. Platicas con él y tiene una madurez respecto a este tema que dices, bueno, sería lo ideal que todos los pacientes estuvieran así. ¿Y es un paciente como de qué edad? Es un paciente pues ya grande, ya tienes 80 y tantos años, tiene familiares del área de la salud, entonces va a cambiar mucho el contexto versus otros pacientes que ni siquiera lo aceptan, ¿no? O sea, que ni siquiera, no, ¿por qué me pasó esto a mí? No, voy a mejorar, no, empiezan con esta negación, no han salido de esa etapa de duelo, etcétera. Entonces tiene mucho que ver, como te digo. Yo en los pacientes que he notado más apertura, en las familias, son precisamente las que ya han atravesado este sufrimiento y no quieren volver a atravesarlo. Okay. No quieren que les agarre de sorpresa el ver fallecer a un familiar con angustia o con dolor o sufrimiento y no poder hacer nada. Son los que más tienen esta apertura hacia la muerte. Y por lo general se dice, si tú tuviste un acompañamiento de cuidados paliativos, tu duelo va a ser menor. Va a ser, incluso puede llegar al fallecimiento y ya haber cerrado tu duelo, ¿no? O sea, haberlo tenido prácticamente anticipado. La culminación de todo ese proceso. Exactamente. Versus, por ejemplo, una muerte violenta te puede llevar hasta 5 o 10 años o toda una vida poder superar el dolor. Entonces, va a variar mucho. Si fue mi hijo de 1 año, así fue mi papá de 90 años, claro, ¿no? Entonces, si fue el hermano con el que más me llevaba, o si fue a lo mejor el hermano que ya me llevaba 10 años, vivía en otro lado y regresó, entonces va a depender de muchos factores, pero en general es eso, como el trabajo que ya vino haciendo su médico y el contexto que haya vivido este paciente. Ok, interesante. Muy bien. Pues yo creo que no hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Sí. Muchas de mis dudas han sido esclarecidas el día de hoy. La verdad es que yo ni sabía que existía tu especialidad. Le preguntaba yo a Orlando que si era como tanatología, y ya me dijo, no, es una cosa completamente diferente. Y había visto el póster cuando diste una plática recientemente en el colegio de anestesiología y vi eso de cuidados paliativos. Digo, había escuchado, ¿no? Que tratamiento paliativo ya para un paciente, pero no sabía que había una especialidad o una subespecialidad de cuidados paliativos. Y qué bueno que estás aquí en Monclova, esperamos que te quedes. Sí, porque sí hace falta. Que vas a ir a Monterrey. Que vayas para aquí. Sí. Mejor aquí. Y pues definitivamente es importantísimo tener esa apertura, tener esa conciencia y tener el conocimiento de que existen profesionales bien capacitados que saben, que son expertos en estos temas, y como ya lo hemos esclarecido el día de hoy, que bueno, a veces tenemos la idea de que cuidados paliativos es de que ya me mandaron a cuidados paliativos, ya me voy a morir, ya me quedo unos días, ya valió. Pero pues no, o sea, realmente es un acompañamiento en un proceso que pues es indefinido realmente, ¿no? O sea, no es una sentencia, pues. Y como tú dices, no necesariamente tiene que ser una enfermedad que va a terminar en la muerte pronto. No. Puede ser con recaídas graves o cosas así, ¿no? No, de hecho, en la
¿cómo se llama? En la escala o el panorama que nosotros vemos siempre es ¿en dónde estás parado? ¿Estás todavía con una enfermedad curable? ¿Con una enfermedad incurable pero en etapa inicial que todavía tienes una buena calidad de vida? ¿O ya estás en una enfermedad avanzada que tu calidad de vida ya no es la mejor, que ya estás entrando en esta terminalidad o a lo mejor en agonía? Y dependiendo en dónde estemos, es en lo que nos vamos a enfocar. Por supuesto que yo no llego a una consulta y, sí, mire, vamos a la muerte. No, o sea, si el paciente no lo amerita, en su momento se va a hablar de eso. Claro. Pero si llego y el paciente ya está en los últimos horas o días y ya está en esta etapa de agonía, por supuesto que tengo que abordarlos desde ahí. Y siempre va a ser más fácil que ya nos conozcamos, ya le hayamos dado un seguimiento y apoyarlos en ese momento a dejarles caer toda la información. 1, 2, la familia siempre te va a dar la apertura que ellos deseen. Me ha pasado que puedes tú ir y decirles, mire, lo mejor sería esto, o a lo mejor su paciente ya no se beneficiaría de esto otro, y llegas 3 días después y hicieron todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no los puedes aconsejar, los puedes acompañar, pero sí, definitivamente la decisión pues va a tener mucho que ver con los cuidadores, ¿no? Oye, ¿y no te metes en problemas con colegas por decir tú, aconsejar a la familia que pues ya se detengan con algunos tratamientos y luego el colega le quiere seguir encarnizando ahí con las terapias? Aquí no me ha pasado. Okay. Aquí no me ha pasado pero sí es algo que puede pasar. Ajá, y que sucede. Sí, porque trato de siempre primero como tener esta comunicación, ¿no? De cuál es la finalidad. Pero es muy común. Hay especialistas que son muy celosos y muy orgullosos, podríamos decirlo, o a lo mejor que todavía tienen esta capa de superhéroes de vamos a salvar. Sobre todo, no sé, los hematólogos, cardiólogos, a lo mejor podríamos decir que son los más obstinados, sí. No todos, por supuesto, hay muchos de todo, pero sí son con los que caemos un poquito más en conflicto o sugerimos algo y de pronto ya pusiste tu plan de sedación de un paciente que está en agonía y te diste la vuelta y ya llegó él y no, transfúndanlo. Entonces, sí es muy complicado. ¿Por qué? Porque confunden a la familia. Finalmente la familia, si tú le dices, consígueme una nutrición parenteral, consígueme este medicamento que cuesta 800,000, lo van a hacer. Lo van a hacer porque les estás dando un rayito de esperanza. Aunque no les dijiste que es un 1% o menos de 1%. Entonces, sí tengo que tener muy buena relación con los servicios tratantes, porque si no podemos llegar a este conflicto. Y los vamos a confundir. Y es donde las decisiones las decisiones que tomen van a perjudicar al paciente. Digo, a lo mejor a mí no me va a afectar que hayan conseguido el medicamento carísimo, pero y después ya tienen la casa empeñada, ¿no? Entonces tienes que ver como qué va a pasar más allá. En realidad les estás mejorando el pronóstico, en realidad va a haber un impacto, lo que le haga a mi familiar va a cambiar las cosas. Sí. Entonces sí la comunicación tiene que ser muy en conjunto. Muy bien. Oye, Julián, ¿y dónde te podríamos encontrar por si queremos tus consejos y tu especialidad? Bueno, ahorita estoy en el San Mari. Ahí está mi consultorio, están mis datos en Facebook, igual, doctora Julián Rivera, cuidados paliativos. Y pues a través de cualquier colega es una comunicación directa porque por lo general estoy en contacto con la familia, o sea, no hay un intermediario. Las dudas que tengan me las van a hacer, pero como les digo, siempre depende de la apertura que te dé la familia. Claro. Nunca voy a tratar de ir más adentro de lo que ellos me permitan. Muy bien.
pues muy ilustrativa esta charla con la doctora Julián sobre los cuidados paliativos, un poquito sobre el final de la vida. No sé si te gustaría agregar algo como conclusión de todo lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, Julián. Pues tal vez sería que nos quedemos con que todos tenemos derechos sobre nosotros. Y el último periodo de la vida es un periodo donde nosotros podemos tomar decisiones de lo que está pasando, exceptuando que sea una muerte traumática o violenta o súbita. Nos incumbe lo que está pasando. Si nosotros nos damos cuenta, ese periodo es el más sublime de todas las personas. Porque cuando naciste ni cuenta te diste, no te acuerdas de eso. Pero sí, muy probablemente vas a saber cuando estés en tu último momento. Entonces, no se esperen a que estén en ese último momento para externar sus deseos. Platíquenlo, que no les dé miedo, es algo que va a pasar eventualmente. Todos nacimos, todos vamos a morir. Si nos esperamos a cuando no podamos comunicarlo, las cosas van a ser un caos. Entonces, no te esperes a tener una enfermedad terminal, porque luego va a pasar esto, te vas a sentar sobre la mesa y van a decir, no digas nada, todo está bien, no lo traigas porque es de mala suerte. No, platícalo desde ahorita. El día que yo tengo una enfermedad terminal, quiero que se hagan las cosas así. O el día que fallezca, quiero que se hagan las cosas así. ¿Por qué? Porque si no, las personas que van a tomar las decisiones no vas a ser tú, van a ser los que estén a tu alrededor. Y si los que están a tu alrededor tienen miedo, tienen enojo, tienen algún otro sentimiento, probablemente las decisiones que tomen se van a ver oscurecidas con ello. Entonces, ahorita que estamos en pleno conocimiento, en plena autonomía, conciencia, es cuando tenemos que platicar. No hay nada más fácil que hablar con el esposo y ¿qué habían platicado? Pues él me decía que cuando pasara esto, así, versus, es que nunca platicamos de esto, doctora. Bueno, entonces ahora tú vas a tomar la decisión de todo lo que va a pasar. Y esa es una carga que se queda en los familiares para toda la vida. Saber si hicieron lo correcto o no. Entonces, si no tienes una enfermedad, platícalo. Y si tienes una enfermedad, con más razón, platícalo. Externa todos tus sentimientos a tus seres más allegados para que ellos tomen las decisiones que a ti te hubiera gustado tomar en esas circunstancias. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, doctora Julián. Pues sí, a mí también me gustó bastante, bien interesante. Y son temas difíciles de abordar y que debemos, como médicos y como público en general. Difícil por la cultura que tenemos. Sí, cuando empezó la pandemia, pues una de las cosas que yo hice, yo creo que cuando falleció el primer colega médico aquí en Monclova, empecé a sacar mis papeles de seguros de gastos médicos, sí, claro, pues, seguro de vida y todo, y los dejé en una parte donde se podían encontrar fácilmente y expliqué ahí todo cómo debía de ser y a dónde quería que me llevaran, porque luego ya ves que empezamos no, es que se murió en 2 días y que en 2 días evolucionó y ya lo intubaron. Entonces ya, oye, si empiezo con dificultad para respirar, me llevas a este hospital y a este lugar y... Que me intube Orlando. Que me intube Orlando. Sí. Que me haga la tráqueos. Ese sería el consejo para la población en general y para los colegas. Sean un poquito empáticos, den malas noticias con suavidad. Hay cursos para dar malas noticias, hay guías para dar malas noticias. Sí. Aunque sean no del agrado de la familia, no se vale que llegues y ¿por qué viene? No me dijeron. Y ves al paciente boqueando, no le han hablado. Entonces, den la información, den malas noticias y refieran a tiempo, sí van a notar la diferencia. Y siempre es a tiempo, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Julian. Muchas gracias, Julian. Nuevamente en sus redes sociales, doctora Julian Rivera en Facebook. Julian Rivera, Cuidados Paliativos en Facebook, y la encuentran en el Hospital Saint Marie de Monclova. Es prácticamente, bueno, yo creo que ahí está la doctora Julian y otro colega que pudiera haber cuidados paliativos aquí en la localidad, pero pues ahí está la doctora, ahí está su contacto. Cualquier duda, cualquier situación que se presente o que amerite su manejo, su tratamiento, pues ahí está a la hora. Y bienvenida a Monclova. Bienvenida a Monclova, y pues ojalá que te vaya muy bien. Que te quedes, que te vaya muy bien aquí en Monclova. Muchas gracias por la invitación. Hombre. Y si surge alguna otra duda, pues igual me las den llegar. Claro que sí te hablamos. Pues a nosotros también síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Nos comparten y se suscriben a los canales. Sí, por favor. Bueno, nos vemos pronto y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctora Julian Ruiz. No, de nada. Buenas noches. Buenas noches.